Amigos, bienvenidos a Aquí Estoy. Les quiero presentar a la ganadora de uno de los premios de derechos humanos más importantes que tiene la prensa internacional y que es un premio que entregamos nosotros, que entrega Deutsche Welle, que se llama Freedom of Speech Award por el trabajo incondicional de periodistas de todas partes del mundo a favor de la libertad de expresión. Este año, 2019, lo recibe una periodista mexicana, una gran investigadora de los casos de corrupción más brutales en su país. Ella es Anabel Hernández y los quiero invitar a que la conozcan y conozcan también su trabajo de fondo, porque toda esta criminalidad, toda esta impunidad, toda esta violencia y el tráfico de drogas, como dice ella, no es un problema mexicano, es un problema global. Bienvenidos a Aquí Estoy. Anabel Hernández, bienvenida a BOM, bienvenida al Global Media Forum y bueno, la ganadora, humildemente honrada a tu trabajo por ganar el Freedom of Speech Award, que es uno de los premios más importantes que da la Deutsche Welle. Hola, ¿qué tal y qué significa el premio para vos? Bueno, gracias por la invitación y gracias por permitirme poder hablar de esta situación que se está viviendo en México y en el mundo, ¿no? Para mí este premio, este reconocimiento no es un reconocimiento a mi persona, sino yo lo interpreto como un reconocimiento de la crisis humanitaria que estamos viviendo los periodistas en México desde al menos 12 años. Más de 125 periodistas han sido ejecutados en México a causa de su trabajo en este clima donde el gobierno y los carteles se han convertido en la misma cosa y donde ni el gobierno ni los carteles quieren que los periodistas informemos verazmente a la sociedad mexicana. Tan solo este año han sido asesinados 5 periodistas, uno al mes en esta nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo claramente, no ha hecho nada para tratar de revertir la tendencia de impunidad sobre estos homicidios de periodistas. Al contrario, parece que como el resto de sus antecesores, no le importa esta situación. ¿Por qué crees que no le importa? Él recién comienza, ha cumplido recién 6, vamos al 7º mes de su gobierno. Vos conocés los problemas estructurales de corrupción, violencia e impunidad que hay en México. Vos tenés que saber que en 6 meses no se logra un cambio en México. Bueno, sin duda alguna. El problema no es que uno puede esperar que un solo hombre pueda cambiar el país en 6 meses. De hecho, nadie se lo ha pedido. Nadie en su sano juicio podría pedírselo. Lo que sí se le podría pedir y exigir absolutamente es que cambie la dinámica de cómo han funcionado las instituciones durante un periodo muy largo de la historia reciente en México. Estamos hablando de instituciones totalmente corrompidas, penetradas por el crimen organizado, la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales. El problema es que este hombre, el presidente, en vez de dar primero, al tomar posesión, un diagnóstico a la gente del país, decir todas las cosas que están mal y entonces explicar cuál es el paso A, B, C, D para ir mejorando esta situación, trabaja totalmente en la opacidad y no explica a la gente cuál es su plan de gobierno. Ha creado, por ejemplo, esta Guardia Nacional, como si fuera esto, como lo está vendiendo, lo está ofreciendo a la sociedad mexicana, como si fuera la solución a los problemas de seguridad pública, que es el problema número 1 en México, ¿no? Donde la población en general es víctima de secuestros, de extorsiones, de desapariciones forzadas, y él crea esta Guardia Nacional de Seguridad
Pero en esta Guardia Nacional de Seguridad la hace basada, fincada en el poder del ejército mexicano, que desde que en el año 2006 salió a esta falsa guerra contra las drogas, quedó totalmente contaminado por los carteles de la droga y está probado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante investigaciones que ha hecho las Naciones Unidas, que ha sido un factor de violencia, corrupción y violación de derechos graves a los derechos humanos. La pregunta es, ¿por qué los políticos están aceptando eso? Eso se tiene que pasar por el Senado, cambiar la Constitución. Bueno, parece que va a tener una mayoría. Bueno, él tiene un 80% de popularidad en México, lo cual es increíble. No lo quiero defender, quiero poner en contexto la situación en estos momentos con Andrés Manuel López Obrador en un periodo de 6 meses, que por más que sea bueno o malo, nadie quiere un ejército en la calle, por supuesto, pero ha hecho un ofrecimiento, lo cual en el último sexenio no se había escuchado nada sobre México. ¿En qué sentido? En el sentido de que durante el gobierno de durante el gobierno de Peña Nieto, él no ofrecía una solución para estos problemas. No, ¿cómo no? Sí. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto ofrecieron la solución, y la solución era tener al ejército y a la Policía Federal en las calles, con otros esquemas, con otros nombres de instituciones, pero son exactamente el mismo esquema. El problema en México es que cada presidente que llega le cambia el nombre a las instituciones, pero no cambia las personas que trabajan en estas instituciones. El problema no es el nombre, el logotipo. El problema es quienes forman estas instituciones, y estas instituciones están formadas por funcionarios corruptos. Por ejemplo, sí. Felipe Calderón, su oferta, su propuesta es hacer esta guerra contra los carteles, que fue una cosa falsa, después podemos hablar sobre eso, sacando al ejército a las calles. Y dijo, el ejército, porque las policías son corruptas, el ejército es nuestra solución para resolver la violencia y el crimen organizado. Cuando termina el gobierno, el sexenio de Felipe Calderón, se probó que esa solución no fue tal. Aumentó la violencia en las calles, aumentó los secuestros, desapariciones, y el ejército quedó corrompido por los carteles, porque esta convivencia cotidiana en el día a día en las calles genera que este tipo de instituciones sean contaminadas. Después, cuando llega Enrique Peña Nieto, ofrece, este plan no funcionó, destruyó lo que era la Secretaría de Seguridad Pública, cambió totalmente la ley, dijo, mi plan para solucionar esto es eliminar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que la Secretaría de Gobernación vuelva a ser la institución que controle la seguridad pública de este país, porque la seguridad pública tiene que estar totalmente aunada con la política de gobierno. Esto fracasó. ¿Por qué? Porque todos estos nuevos planes se hicieron con la misma gente corrupta. Ahora este presidente está diciendo, mi plan es, todo lo demás no funcionó. Mi plan es crear la Guardia Nacional. Pero de todos modos lo está haciendo con la misma gente corrupta. Por eso yo te puedo augurar desde este momento, como lo hice en su momento en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, esta no es la estrategia que va a funcionar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos crees que es un problema estructural que el actual presidente no puede cambiar, o crees que sabe y lo deja pasar, trabajar con la misma gente que está tan corrupta? A mí realmente no me gusta hacer especulaciones. Yo no puedo meterme en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador y saber si sabe o no sabe. Lo que me queda claro es que si lo sabe, debe decirlo a la opinión pública, debe hacer un diagnóstico transparente y debe explicar por qué, si sabe que el ejército está corrompido por los carteles, ¿por qué le está dando mucho más poder al ejército mexicano? ¿Cuáles son sus metas? Hasta este momento, como todo gobierno, está sujeto a un plan de gobierno y al cumplimiento de ciertas metas. Y en base a este plan de gobierno y al cumplimiento de ciertas metas, la gente puede evaluar si su gobierno ha sido exitoso o no. O sea, prometió A, está A. Prometió B, está B. Pero si no hay unas metas específicas, ¿cómo la gente puede evaluar? Por ejemplo, a inicios de este gobierno, en los primeros meses, se detonó la violencia. Había más muertos incluso que en el peor año de Enrique Peña Nieto, y eso ya es decir bastante. Cuando la gente, los periodistas empezaron a preguntar,
Él primero quiso ocultar esa información. Dijo, no, esto no es así, va a la baja. Estaban las propias estadísticas del gobierno que decían otra cosa. Finalmente tuvo que reconocer, sí, pero ahora vamos a hacer un nuevo plan. Estamos hablando que en realidad el plan de este gobierno es que no hay plan, no se ve cuál es el plan y no hay metas específicas. Ok, podemos entender que no es posible resolver este problema inmediatamente, pero debe haber al menos una meta específica. Con todas tus investigaciones como periodista, con todos los libros que has escrito sobre la criminalidad en México, si tenés 5 minutos para hablar con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le sugerirías? ¿Dónde tendría que empezar, Anabel? Una limpieza profunda a las instituciones de México. Voy a publicar ahora en noviembre un nuevo libro. Un nuevo libro que habla del funcionamiento interno del cártel de Sinaloa, que es el cártel más importante de México y ahora se ha convertido prácticamente en el cártel más poderoso del mundo. Tiene presencia en todo el mundo. He podido obtener documentos desde dentro del cártel, voces desde dentro del cártel, que hablan específicamente de manera directa de cómo trabaja. Yo solo diré una pequeña frase que la dice un capo importante que está en mi libro, que estará en mi libro, donde dice que en México no hay funcionarios públicos, no existen, no conozco ninguno que no acepte dinero de los carteles. Ante esta situación, lo que el gobierno debe de hacer es primero extirpar a todos estos tumores que tiene el sistema mexicano, extirparlos, meterlos en la cárcel, no digo solo despedirlos, sino meterlos a la cárcel, hacer procesos judiciales contra todos estos corruptos expresidentes, generales, secretarios de Estado, que han vendido al país los carteles de la droga, meterlos en la cárcel. Nada de que amnistía y amor y paz para todos, debe de haber la ley. Porque la ley tiene esa utilidad, la ley prevé la delincuencia. En un país con un 90% de impunidad, ¿cómo puede funcionar la ley? ¿Cómo puede funcionar? Para eso está el presidente de la República, para hacer todas las políticas públicas que hagan que la ley funcione. Él tiene una gran responsabilidad. Las leyes están ahí, tiene el Congreso totalmente a su favor. Tú me preguntabas, ¿por qué él ha podido cambiar todas esas leyes? Por ejemplo, crear la Guardia Nacional, porque tienen mayoría en el Congreso. La ONU, Amnistía Internacional, tantas organizaciones de derechos humanos en México le han dicho, no le des más poder al ejército, mira los resultados que ha habido en los últimos 12 años. Las violaciones graves, las acusaciones graves documentadas contra el ejército mexicano, de violaciones graves a derechos humanos, han crecido exponencialmente. Esta no es la solución, y menos si el ejército es corrupto. Anabel, no es un problema mexicano, vos lo decís en cada entrevista que das, es un problema global, es un problema del cártel de Sinaloa que vos dijiste que está con sus tentáculos en todas partes del mundo. Dame un sentimiento de lo que está funcionando con este cártel mundialmente. Bueno, nosotros hemos escuchado y me parece que prácticamente todo el mundo prestó atención a este juicio que le hicieron a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en Nueva York, donde no es en México, irónicamente, o tal vez no irónicamente, lógicamente, como el sistema de justicia no funciona, es el gobierno de Estados Unidos que tienen que juzgar a este hombre que ha sido el causante de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, 1 millón de víctimas. 1 millón de víctimas ha generado esta guerra de carteles en México en los últimos 12 años. Eso lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas en abril pasado. Ahora, el cártel de Sinaloa, estamos entendiendo, es el principal cártel que opera en México y uno de los artífices de esta guerra entre narcos que ha provocado este 1 millón de víctimas es el cártel de Sinaloa. Solo que el cártel de Sinaloa no solo opera en México. Este es un estudio que hizo un grupo de analistas expertos en Estados Unidos, que es un grupo de analistas que son asesores de congresistas y del Pentágono en Estados Unidos. Este es el mapa del mundo. Todo es territorio negro que está pintado de oscuro. Es el territorio del cártel de Sinaloa. La situación que está pasando en México, las más de 1 millón de víctimas, es solo consecuencia de la corrupción que sí existe en México,
de los violentos carteles que sí operan en México, o de toda la corresponsabilidad internacional de los gobiernos y de los consumidores que permiten que estas drogas entren a sus territorios y que estos capitales de dinero sucio laven su dinero en el mundo. Esto es el territorio de Sinaloa. Esto es la corresponsabilidad del mundo. Los muertos no solo son muertos del gobierno de Felipe Calderón, no solo son muertos y desaparecidos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es cierto, no solo son muertos y desaparecidos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una corresponsabilidad internacional. Anabel, ¿vos podés hablar así, tranquilamente, en México como estamos hablando hoy en Alemania? Yo hablo así donde estoy y por eso tal vez es que me han querido asesinar en varias ocasiones. Yo soy una persona que cuando hablo con pruebas fehacientes. Soy una periodista de investigación con más de 26 años de experiencia. En los últimos 18 años me he dedicado a investigar a los carteles de la droga, las redes de corrupción, las redes de trata de personas, el abuso de autoridad. ¿Cómo es? Y yo hablo así siempre. ¿Hay miedo a veces? Hay miedo, por supuesto, cuando volvemos al punto de que hay 1 millón de víctimas en México. En este 1 millón de víctimas hay 125 periodistas asesinados en este mismo periodo, en estos últimos 12 años. El 99% de los casos están impunes, pero debo decirlo correctamente. No solo entre el 99% de los casos de homicidios de periodistas está impune. El 98% de los casos de desaparecidos está impune. El 94% de las mujeres violentadas sexualmente en México está impune. El 90% de las extorsiones está impune. El 90% de los secuestros está impune. México se vive una impunidad que cuando uno como periodista vas y ves el entorno, dices, sí estoy en riesgo. Y sí tengo miedo. Pero aquí todos tenemos miedo. Esa es la verdad. Cuando uno va a México, tú hablas con los amigos, con la que tiene una hija que va a la preparatoria en el autobús, que el marido que tiene un pequeño negocio, ahí a lo mejor un restaurante, una refaccionaria. No hay quien viva en paz en México. Así que me parece que los periodistas, si somos solidarios al menos con nuestra propia sociedad, debemos dejar a un lado nuestro miedo y hacer nuestro trabajo. ¿El exilio forzado ha cambiado tu perspectiva de ver al país o la forma de trabajar, Anabel? No, realmente no. El exilio solo me hace autoexilio, ¿no? Y exilio forzado. Es un autoexilio, es una decisión que me he obligado, que me he visto obligada a tomar porque el gobierno de México, las instituciones creadas supuestamente para proteger a los periodistas no funcionan. La prueba es que este año 5 periodistas ejecutados a causa de su trabajo y la única opción que he encontrado para poder continuar haciendo mi trabajo es haciéndolo fuera de México. Entonces lo que he hecho, lo hice en 2014, y 2015 y 2016 tuve que salir de México para poder hacer la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos. Sí, la noche de Iguala, la verdadera noche de Iguala. Sí. Regresé a México para terminar mi libro y cuando lo publiqué volví a ser víctima de nuevos ataques de personas que me estaban siguiendo. Tuve que salir de México y ahora estoy regresando una vez al mes, una vez cada 2 meses para continuar mi trabajo y poder hacer esta nueva investigación sobre el cártel de Sinaloa. Yo me pregunto, un momento de reflexión, si vos con tus 2 libros has sentado un precedente increíble en lo que es la historia del periodismo mexicano con estos 2 libros que han marcado tan profundamente a esta sociedad, con tus research, con tus investigaciones, me pregunto, ¿dónde están los historiadores que tendrían que haber escrito sobre esa situación? ¿Por qué es el trabajo de nosotros, de los periodistas? ¿Dónde está escrito ahora la continuación de esta historia? Yo pienso que los papeles habituales que históricamente han tenido las personas han ido cambiando poco a poco. Siguen conservando sus títulos de historiador, de juez, de procurador, de diputado, de presidente. Pero en el fondo ya no lo son más, solo son parte de un mismo grupo de poder que acumula todo para sí mismos.
Yo pienso que verdaderamente los únicos que en este momento podemos ser los historiadores verdaderos de la historia cotidiana de cada país del mundo somos los periodistas, que sin ideologías, sin ser contaminados por partidos políticos, simplemente con el afán de dar la verdad, de decir la verdad y a través de la verdad proveer justicia, es que hoy la sociedad en el mundo puede enterarse de la verdad, de lo que verdaderamente está pasando en el mundo. Y es por eso que hoy por hoy no solo nos están matando a los periodistas en México. Si tú ves las cifras de la UNESCO, en estos últimos 10 años ha estado la etapa más violenta contra el periodismo en el mundo. ¿Por qué? Por esto. Porque somos los únicos hoy historiadores verdaderos que no estamos sujetos a becas, no estamos sujetos a que alguna imprenta nos publique nuestras investigaciones, no estamos sujetos a ver si el gobierno nos da algún beneficio económico para poder continuar con nuestro research. Estamos hablando que los periodistas son los nuevos historiadores del mundo y por eso nos quieren silenciar. ¿Un periodismo de rendición de cuentas? ¿Te gusta la frase? Sí, un periodismo de rendición de cuentas y a través de esta rendición de cuentas es un periodismo que en muchas partes del mundo sustituye a los órganos de justicia. Porque muchas veces los órganos de justicia, los jueces, los procuradores, los ministerios públicos, no investigan los crímenes, no investigan las violaciones graves a derechos humanos, no investigan a los corruptos porque son parte del mismo sistema. ¿Qué mensaje traes al recibir este premio en este foro tan internacional de periodistas, de políticos, de alemanes, de europeos, que le está rindiendo un homenaje a una periodista como vos, con tu trayectoria, con tu historia? ¿Qué mensaje traes para toda esta gente que te escucha esta noche? Dejémonos de hipocresías. Dejémonos de hablar con medios discursos. Hablemos con la verdad. Hablémonos primero entre nosotros como periodistas con la verdad. Y después hablemos con la verdad a la gente. De nuevo, la situación que está pasando en México es consecuencia, sí, de la corrupción que hay en México. Sí. Es consecuencia, sí, de las malas políticas públicas que se han tomado para resolver este problema, pero es consecuencia también de la corrupción que existe en otros países y de que permiten que el cártel de Sinaloa opere en otros países. Es consecuencia también de los consumidores que les compran a estos carteles, como el cártel de Sinaloa, las drogas que se consumen en diversas partes del mundo. Entonces, me refiero a que para poder combatir este problema, debemos trabajar conjuntamente los periodistas. No solo decir, pobres mexicanos, los están matando, son salvajes, son tercermundistas. No, lo que debemos hacer como periodistas es trabajar colectivamente. Yo sé que algunos periódicos aquí en Europa, medios de comunicación, han hecho investigaciones brillantes sobre lavado de dinero y otros son expertos en temas de corrupción y otros somos expertos en cómo funcionan los carteles de la droga. ¿Por qué no trabajamos conjuntamente contra un problema que es común? El cártel de Sinaloa, los carteles mexicanos, es un problema común, no es un problema aislado de México, es un problema común. Quiero hacer esta propuesta. Investiguemos a estas organizaciones criminales desde un punto de vista común, poniendo lo mejor de nuestro expertise, poniendo lo mejor de nuestras experiencias, poniendo códigos de ética, poniendo lo mejor de nosotros mismos para informar a la sociedad lo que está pasando. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cuándo sale el libro? ¡Ya lo quiero leer! ¡Ya lo quiero leer! A finales de este año. A finales de este año. Será un libro que una última pregunta, con toda la fuerza que tenés, con esta valentía, con este coraje, por supuesto, hay una familia detrás. Vos sos una madre, como muchas otras en México. ¿Cómo llevas toda esta situación frente a la familia y a los hijos? Bueno, sin duda esta es la parte más difícil. Realmente es principalmente por ellos y por salvar el periodismo que me gusta hacer, que he tenido que salir de México. Yo entendí que tener a mis hijos en México era irresponsable. Me costó trabajo entenderlo.
¿Cómo están Tardé mucho llevando tiempo ellos en entenderlo, la hasta que situación? mi madre, mi familia me decían, tú no puedes quedarte más tiempo aquí. ¿Cuándo volvés? Siempre hay el deseo de volver y poder quedarse y que las cosas cambien. Bueno, yo vuelvo rápidamente. siempre. Sí, vos para vuelves hacer mi siempre, trabajo. ya lo contaste, pero Pero ¿cuándo? no sé, no sé. Pero yo volveré. Yo volveré. Volveré y seremos millones. Hay un eslogan argentino muy importante, volveré y seré millones. Muchísimas gracias por esta entrevista, Anabela Hernández, que sigas discutiendo y charlando con estos periodistas en este foro. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mucho para pensar. Gracias. Gracias a ti por el tiempo. Wow. Excelente, 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 excelente.